quería que nos cuentes un poco las consejerías que tienen desde la Secretaría, cuándo surgieron y cuántas tenemos en la provincia. Contarte que las empezamos a pensar en el 2019, las implementamos efectivamente en el 2020. Tenemos hoy 20 consejerías en toda la provincia de San Luis con 71 consejeras. Es un trabajo articulado que lo hicimos siempre con el Ministerio de Desarrollo Social, con todo el equipo de la SECRE también, y contarte cómo surgen, ¿no? Tenemos distintos mapas de calor donde detectamos, tenemos números, estadísticas, los números y los distintos tipos de violencia. Entonces, esa es la manera en la que vamos implementando y abriendo las consejerías con un diálogo también con los municipios, ¿no? Yo siempre digo que los cambios son lentos, que cuando llegamos en el 2019 empezamos a dialogar sobre estas temáticas. Bueno, eran temáticas que en su momento había poca credibilidad, no se quería usar ese recurso humano para el tratamiento de esta problemática que es muy fuerte, y de repente se empezó a entender porque mostramos números, porque cada vez que vos mostrás distintas políticas públicas los números van creciendo. Entonces tuvimos una apertura y un trabajo mancomunado no solo de los municipios, sino de Desarrollo Social, la SECRE y distintas instituciones y organizaciones que de a poquito se fueron acercando a pedir ayuda, ¿no? Ese fue como el inicio, lo pensamos un montón. Es una política, yo siempre digo que es un caballito de batalla de la Secretaría porque nos ha permitido llegar a cada lugar de San Luis, localidad, parajes. Y como te dije recién, no es que se nos ocurre abrir una consejería y la abrimos, no, primero vemos el número, la demanda que hay, la cantidad de situaciones de violencia, qué tipos y modalidades de violencia, porque ahí también vemos qué tipo de capacitaciones les damos a las chicas que entrevistamos y que finalmente quedan como consejeras en esos lugares. El seguimiento es importante, no solamente de la gente que ingresa a una consejería, sino de las mismas consejeras que están en comunicación todo el tiempo con la Secretaría, con Lorena Mercado, que es la encargada también de esto y quien fue la pionera, quien nos ayudó a pensar en cómo diagramar y pensar en consejerías territoriales de género. Desde que abrieron hace 2 años a hoy, ¿qué balance haces de cómo ha progresado esta política, si ha ayudado a que más mujeres se animen a denunciar? La verdad que el balance es increíble, por eso te digo que es un caballito de batalla, porque cuando vos pensás las consejerías en territorio, obviamente que la gente, las mismas consejeras son del lugar. Entonces, ¿qué hace esto que sean del lugar? Que conozcan las problemáticas, que conozcan la gente. Hay violencias estructurales de hace mucho tiempo, que no es que son desde ahora. Entonces ellas han hecho un trabajito de hormiga en ir a visitarte, tomarse un mate con vos, llevarte un folletito, contarte qué es la violencia, contarte cuáles son las herramientas del Estado. Tienen sus pecheritas, su identificación, te acompañan a hacer la denuncia, te acompañan a la comisaría. Digo, han puesto el cuerpo de manera increíble y mucho lo pusieron ese cuerpo en la pandemia, que fue un momento en donde, bueno, la situación era difícil, la desigualdad de género estaba recrudecida completamente, pero si yo hago un balance de los números, nosotros entramos a la Secretaría con 600 casos y hoy tengo más de 3.000. Te puedo asegurar que más de la mitad de esos casos han sido gracias a las consejeras que ofrecieron ayuda, que la gente pudo verlas, que pudo detectar que había pibas que estaban para acompañarlas, que no estaban solas, que dieron la cara en las comisarías con su identificación diciendo que eran parte de la SECRE, y hasta que no resolvieron el problema o hasta que no ayudaron en el proceso, no se quedaban tranquilas, y eso es algo que nos pasa a diario. Muchas veces cuando la justicia nos oficia distintos casos, por ejemplo, no podemos dar con el paradero de tal persona, son las consejeras quienes hacen ese trabajo territorial, van, te buscan, estamos en constante comunicación, y para mí el trabajo en territorio es muy importante, y esta manera de trabajar que tiene San Luis, que es desde la periferia al centro, digo, no hay que desmerecer absolutamente nada. Digo, la periferia es entenderlo de esta manera, están más lejos, tienen menos, las políticas públicas a veces llegan un poquito más tarde, entonces trabajarlo de esta forma permite que la periferia haya tenido todas estas políticas públicas mucho más rápido que la gente de Capital, Villa Mercedes, Pueyrredón, San Luis, Capital.
Pensado y proyectado abrir consejerías en otros lugares del interior que hoy no tienen. Sí, por supuesto. Estamos, como te digo, es todo un proceso, no es abrir, porque esto lleva distintas capacitaciones, tiempo, el equipo por lo general se queda a dormir entre 3 días a una semana, depende cuáles son las demandas de cada uno de los lugares. La idea es, al menos la proyección es poder terminar este año con 150 consejeras, al menos es un deseo y también es una necesidad de la misma demanda de una violencia que sigue en aumento, que no se mantiene ni en línea constante ni baja, digamos, va aumentando cada vez más, y el trabajo que han hecho las consejeras en territorio es muy importante, y la idea también de institución, abrir una consejería que tenga los logos, que tenga la señalética de gobierno, de la secretaría, que esté equipada, también te da un lugar de pertenencia, ¿no? De saber que tenés un lugar donde ir, que tenés un lugar donde refugiarte, que tenés un lugar donde esperar, que tenés un lugar para alertar, para llamar por teléfono. Bueno, creo que lo vamos a ir haciendo de a poquito. Como te digo, esto es un trabajo súper grande con muchos diálogos. Hay municipios, están dentro del Poder Ejecutivo también hay diálogos. Todo lo que sucede después te conlleva un trabajo interministerial, porque las respuestas y las soluciones institucionales no dependen solamente de la Secretaría, sino de todo un abordaje mucho más amplio. Está bueno que decías el tema de que estén en los barrios. También es una forma, me parece, de visibilizar que existe la violencia de género y que no es algo puertas para adentro, sino es algo de lo que tenemos que hablar como sociedad. Para mí pensar en las consejerías es descentralizar terrazas del portezuelo o descentralizar lugares a los cuales nos cuesta llegar, y también empezar a humanizar un poquito la política, humanizar estas temáticas o estas problemáticas más que temáticas. Y digo, las chicas han logrado esto, ¿no? Estar cerca, el saber que tenés un gobierno que está presente en esto, que es difícil, que necesitas de compromiso, de convicción y también de una sociedad que acompañe, porque si no, solas no podés. ¿Reciben por mes en las 20 consejerías que tienen en la provincia? Bueno, recibimos 10 consultas por consejería, aproximadamente son 200 consultas mensuales, y una de las consultas quizás más importantes o que atraviesa todas las consejerías es con el tema de la denuncia, cómo hacer la denuncia, a dónde tengo que ir, cuál es la comisaría más cercana, y esto hay un acompañamiento muy fuerte de las chicas en que no solo en acompañarlas, sino en que se sepa que a cualquier comisaría que vayan se les tiene que tomar la denuncia, y que por ahí no quieren hacerlo de manera personal, sino que a través de vía web también se puede hacer. Sirve para generar políticas, ¿no? Saber cuáles son las consultas, cuáles son las denuncias y poder generar políticas públicas para tratar de saldar estas cuestiones. Sí, por supuesto. Bueno, eso es algo alarmante que nos llevó a trabajar mucho la ley Micaela dentro de las fuerzas, adentro de seguridad, que tiene que ver con esto, cómo tratarla, qué es lo que no hay que preguntar, evitar la revictimización, que la mujer tenga que contar 10 veces lo mismo. Por eso es tan importante el acompañamiento también de las chicas, de las consejeras que están al lado de la persona que está sufriendo alguna situación de violencia, o que se anima a hablar de una situación de hace mucho tiempo. Y bueno, tenemos a veces algunas falencias que por supuesto las vamos mejorando, las mejoramos con capacitación. Esto es un día a día, creo que todos y todas aprendemos de esto un montón, y saber cuáles son las estadísticas, tener números, tener mapas de calor, saber qué tipos y modalidades de violencia tenemos en distintos lugares de San Luis, también para nosotros es una puerta de entrada para esto, ¿no? Para pensar en las distintas políticas públicas, que no es lo mismo pensar en políticas públicas en San Luis que pensarlas en Merlo, que pensarlas en Concarán, en Tilizarao. Digo, son realidades completamente diferentes.